Buenas noches, doctora. Buenas noches, Nardi. Retardo de crecimiento, sufrimiento fetal agudo, que vamos a ver hoy, y un caso clínico, ¿no ve? Empezamos con retardo de crecimiento, doctora. Retardo de crecimiento. Perfecto, doctora. Ahorita comparto mi pantalla. ¿Se puede ver la presentación, doctora? Sí, está visible, Kevin. Perfecto. ¿Comienzo, no, doctora? Sí, Perfecto. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de lo que es el retardo de crecimiento intrauterino. Y vamos a comenzar con lo que es la introducción de esta patología. Pues hay diferentes definiciones en cuanto a esta patología se refiere. Pero la principal podríamos decir que se refiere al feto que no alcanza el potencial de crecimiento esperado en el útero debido ya sea a factores genéticos o ambientales, como vamos a describir más adelante, que existen factores de riesgo que pueden predisponer a esta enfermedad. Algunos autores van a definir como al retardo de crecimiento fetal, se va a definir como un peso fetal estimado de un percentil menor de 10. ¿Qué es un percentil? El percentil es una medida que va a comparar, o bueno, son varias medidas que van a comparar las medidas de un bebé frente a otros bebés. Los bebés que tienen un percentil menor a 10 se dice que tienen un peso fetal que es bajo en comparación a lo que es los demás bebés. Los bebés se pueden, los bebés los fetos con esta patología de retardo de crecimiento se pueden dividir en simétrico y asimétrico, perdón, o temprana y tardía. Bien, ahora vamos a describir más adelante de qué consiste cada una. El índice ponderal es una herramienta útil para detectar lo que es el retardo de crecimiento intrauterino, particularmente en bebés, es útil en bebés que tengan eh, un retardo asimétrico. Bien, ahora tenemos otras comparaciones, otras definiciones por otros autores, que si bien esta comparación de que los pesos con un percentil menor a 10 pueden abarcar a diferentes bebés que no necesariamente tengan un retardo de crecimiento, es decir, que por causas biológicas o genéticas, ya sea que la madre igual sea de baja estatura o que tenga una morfología de pequeña, entonces también este es un factor biológico que puede afectar a lo que es al bebé. Ahora, otros autores van a aumentar otros criterios, como ser el perímetro cefálico menor a 10, la longitud menor a 10. También vamos a tener lo que es, si en casos de que hay un diagnóstico antes, mediante ecografía de algunas o variaciones en lo que es el tamaño según a la edad gestacional, también podríamos clasificarlo como un niño que tenga un retardo. También hay otras afecciones, ya sea como los antecedentes pernatales de afecciones que van a estar asociadas con la restricción del crecimiento, es decir, la hipertensión materna que puede provocar una preeclampsia, y por último también las que más asociadas van a ser las infecciones congénitas. Mediante el peso en gramos por 100 dividido a la longitud en centímetros. Todo esto lo vamos a elevar al cubo. Bien, la clasificación de esta patología se basa principalmente en dos: en las bebés que tengan
un retardo simétrico, es decir, que esto se va a presentar entre de los 20 a 30% de los casos. Esto se va a presentar, o vamos a ver, a observar a bebés que tienen reducciones en todos los sistemas de órganos con el cuerpo. Es decir, la cabeza y la longitud están afectadas proporcionalmente. Van a estar de un tamaño igualitado, como podemos ver acá en la imagen simétrica. Vemos que el tamaño corporal está simétrico, como lo dice su nombre. Entonces hay una proporción tanto en la parte cefálica como el resto del cuerpo. Este tipo de restricción se va a comenzar principalmente en etapas tempranas de lo que es la gestación. Generalmente va a ser causada por factores intrínsecos como infecciones congénitas o anomalías cromosómicas. Ahora, lo que es el retardo asimétrico, este va a representar, es más frecuente que va a representar el 70-80% de los casos. Va a tener una restricción de crecimiento desproporcionada en la que se va a observar lo que es la circunferencia de la cabeza. La longitud se va a ver algo afectada, pero lo que más compromete va a ser el peso. Como podemos ver acá en la imagen de un bebé, que vamos a ver, tenemos un perímetro cefálico desproporcionadamente alto con lo que es el resto del cuerpo. Esto se debe principalmente a que el cerebro va a estar, vamos a ver más adelante una teoría sobre los que en este caso, este tipo de retardo o este tipo de patología, todos los nutrientes, todo el oxígeno se va al cerebro y es el único que crece en comparación del resto del cuerpo, principalmente el órgano que está afectado es el hígado y el que crece en menor proporción. Este tipo de retardo asimétrico va a estar principalmente vinculado al segundo o tercer semestre y va a estar asociado a lo que es la reducción tanto del almacenamiento de glucógeno y grasa. Bien, aquí tenemos en la tabla de derecha, tenemos lo que es el percentil, el peso al nacer, la que va a medir una tabla que mide lo que es la morbi y la mortalidad de los bebés con este tipo de patología. Podemos ver que a menor cantidad del percentil o menor a 10 vamos a tener que esta patología va a tener mayor mortalidad y también va a estar asociada a, si en caso de que este bebé puede vivir, va a estar asociada a secuelas graves, los que tienen un percentil de peso al nacer alrededor de 3, o perdón, menor a 3 va a ser un retardo severo y de esta otra manera de clasificación, esta patología. Bien, en cuanto a lo que es la epidemiología, va a variar entre lo que son las poblaciones y aumenta con la disminución de lo que es la edad gestacional. Los bebés con restricción del crecimiento fetal tienen un mayor riesgo de mortalidad. Estos principalmente los que tienen un percentil severo, que es menor a 3. Es más frecuente en lo que son los países desarrollados y se va a dar en bebés con un peso corporal de 500 a 1500 gramos. Después le comentaba que entonces va a producir complicaciones principalmente a nivel renal y cardíaco, y es en caso este, esta, este bebé con déficit, este bebé que tenga esta patología va a necesitar un déficit o va a presentar un déficit neurológico severo. A nivel lo que es a nivel de lo que son a nivel de la tasa global, esta patología va a representar alrededor del 10%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a afectar principalmente a lo que es las mujeres o van a predisponer a sufrir esta enfermedad? Primero vamos a tener lo que son las anomalías genéticas que están asociadas a aneuploidías, como la trisomía. Vamos a tener infecciones fecales, principalmente las más comunes
van a ser la rubiola y la infección por el citomegalovirus, perdón. Y también van a estar asociadas a lo que es la sífilis, la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. Y por último, lo que es el, la malaria. Otras afecciones que pueden, como factor de riesgo, que pueden funcionar como factor de riesgo, van a ser lo que es la gestación múltiple. Esto quiere decir que a mayor número de hijos, o en caso de que haya un embarazo gemelar, entonces vamos a tener una predisposición mayor a sufrir esta patología. Otra va a ser las anomalias en la estructura fetal, principalmente lo que se va a dar las malformaciones en la placenta o las patologías que van a afectar al flujo uteroplacentario, que podrían afectar a lo que es el crecimiento normal. Aquí tenemos un ejemplo de enfermedad, que puede ser la enfermedad isquémica placentaria. También tenemos factores genéticos maternos. Eh, Otras enfermedades o condiciones médicas y obstetricias podríamos añadir lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta, placenta previa, algunos otros tipos de infecciones. Y por último tenemos lo que son los fármacos teratogénicos. Principalmente van a estar asociados los fármacos que van a inmunosupresores y los fármacos que van a ser utilizados para el tratamiento del cáncer. Que, como sabemos, los fármacos teratogénicos van a impedir lo que es un buen desarrollo del bebé, tanto a nivel de los órganos. Bien, ahora en cuanto a lo que es la fisiopatología y la etiología, principalmente esta se va a dar porque el suministro de nutrientes al feto se va a ver comprometido. Aquí tenemos una triada en la figura 44, en los cuales van a estar asociados tres factores principales, que va a ser la mujer, el feto y la placenta. En la mujer podemos ver que diversos factores como la pobre ganancia de peso durante lo que es la gestación, también otros factores como una constitución pequeña, una nutrición pobre, privación social, trastornos de alimentación. En cuanto a lo que son las placentas, vamos a tener anomalías placentarias o del cordón umbilical. En cuanto a lo que son el feto, vamos a tener malformaciones fetales, anomalías genéticas o gestación múltiple. Y por último, podemos tener infección. También las drogas, principalmente lo que son el alcohol, el tabaquismo y la marihuana, etcétera, la cocaína. Entonces, esos son los principales factores asociados a lo que es este desarrollo de esta patología. Entonces, lo que hace el feto, una vez que el feto se ve, o bueno, los suministros de nutrientes se ve comprometido, el feto va a aumentar las posibilidades de supervivencia mediante estos mecanismos. Primero va a responder reduciendo su tamaño total, va a acelerar lo que es la modulación pulmonar debido al estrés, va a aumentar una producción de glóbulos rojos, eh, va a redirigir lo que es el flujo de sangre de los órganos menos vitales al cerebro, como va, en el caso del corazón, las glándulas suprarrenales y la placenta, estos van a disminuir su flujo y estos van a aumentar o van a ser dirigidos a lo que es el cerebro. La grasa corporal total, la masa magra y el contenido de minerales óseos van a disminuir, lo que por último puede dar una apariencia de emaciación en los lactantes, con lo que es restricción o de crecimiento grave. En cuanto a lo que es el contenido de nitrógeno y proteínas, es más bajo debido a lo que es la reducción de la masa muscular. También el contenido de de glucógeno se va a reducir en el músculo esquelético y en el hígado. Esto principalmente a las concentraciones bajas de glucosa e insulina en el plasma. Y en todo esto va a hacer que vaya una disminución tanto del desarrollo de los órganos vitales y en los casos de la restricción intrauterina asimétrica, entonces el cerebro es el que va a tener mayor posibilidad de desarrollo. Es por eso que hay una teoría que se dice que
va a haber una preservación del cerebro, que todo lo que el oxígeno y los suministros de nutrientes van a ir directamente al cerebro. Es por esto que este se desarrolla más en estos casos. ¿Cuál es la presentación clínica en los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino? Principalmente vamos a tener que parecen delgados, con piel floja y con una descamación importante. Vamos a tener una disminución en lo que es la masa muscular esquelética y el tejido adiposo subcutáneo. Los bebés gravemente afectados tienen una apariencia típica o encogida o arrugada, como podemos ver en la imagen inferior derecha. El cordón umbilical a menudo se va a presentar de manera delgada, las suturas craneales pueden estar ensanchadas y la fontanela anterior puede estar más grande de lo esperado. Esto principalmente debido a la disminución de lo que es la formación del hueso membranoso. También puede haber tinción de lo que es el meconio. También estos bebés van a tener un índice de ponderal bajo. En cuanto a lo que es la restricción de crecimiento uterino asimétrica, la cabeza puede estar relativamente grande en comparación a lo que es el tronco y las extremidades. Esa es otra forma de presentación clínica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es un diagnóstico difícil de hacerlo, ya que no se puede, a lo que yo estaba leyendo en los artículos, había visto que un diagnóstico certero de que hay un retardo de crecimiento no se lo puede hacer hasta que no haya sido el momento del parto. En cuanto a lo que es un diagnóstico en las pacientes de las mujeres embarazadas con un riesgo bajo, se pueden hacer por tres tipos, que van a ser el cálculo de la edad gestacional, la determinación del peso y la medición del fondo uterino. La estimación ecográfica de lo que es el feto menor al percentil 10 es, es un dato clínico que nos puede dar una sugerencia de que hay un retardo de crecimiento. Ahora, lo más acertado es lo que es la circunferencia abdominal menor al percentil 10 para lo que es la edad gestacional. Esto se dice que es el hallazgo más importante. Ahora tenemos otros factores como son la información de la historia materna, es que podemos buscar una historia clínica bien detallada, realizar un examen físico y anamnesis también, detallando todos o buscando factores de riesgo como antecedentes de lo que es un retardo de crecimiento. La ecografía generalmente se realiza a los 16 a 20 semanas. También podemos hacer lo que es una curva de crecimiento personalizada, la evaluación del volumen del líquido amniótico al nivel de lo que son las 24 semanas, ya que se dice que este puede estar bajo, puede haber una oligodriames bajo, que puede hacernos sospechar sobre un retardo de crecimiento. La ecografía Doppler es fundamental también para esta patología, ya que podemos ver o nos permite observar lo que es la arteria umbilical y la arteria cerebral media. En cuanto a lo que son las relaciones biométricas, podemos realizarlas tanto de la cabeza, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la del fémur, que también se dice que también es un dato importante a la hora de realizar el diagnóstico, la circunferencia del fémur. Bien, ¿qué tenemos en cuanto a lo que es la velocimetría Doppler? Con esta técnica vamos a detectar lo que son los primeros cambios en la restricción del crecimiento placentario en vasos periféricos, como son las arterias umbilicales y las cerebrales medias. La ausencia de la observación del flujo diastólico en la arteria umbilical están vinculados de manera única con lo que es la restricción del crecimiento fetal. Esto nos quiere decir que podemos tener un dato diagnóstico importante para detectar esta patología. También otros hallazgos podemos encontrar una reducción del flujo venoso umbilical, que puede ser un cambio hemodinámico inicial. El índice de Doppler de la arteria umbilical va a estar aumentado debido al aumento de lo que es la resistencia vascular presentaria. El índice Doppler de la arteria cerebral va a disminuir
Y también podemos haber, en algunos casos graves, van a haber podemos hacer una insuficiencia tricuspidia e inversión de lo que es el flujo aórtico. Eso sería en cuanto a lo que es la importancia de la velocidad Doppler. ¿Cuáles son las principales complicaciones de esta patología? Principalmente va a ser lo que es la prematuridad, asfixia perinatal, deterioro de lo que es la termorregulación, hipoglucemia, policitemia y hiperviscosidad. También vamos a encontrar una hipocalcemia y también algo importante que es el deterioro de la función inmunológica. Es por eso que estos pacientes necesitan un grado elevado de control para que estos generalmente no fallezcan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Cuál es el manejo? El manejo óptimo consiste en la evaluación ecográfica del crecimiento fetal cada 3 a 4 semanas. Vamos a tener también una evaluación diaria en la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a también realizar lo que es el comportamiento fetal, el perfil biofísico, para ver principalmente cómo está haciendo el desarrollo tanto a nivel orgánico como del bebé. También el velocimetrio o la velocimetría por Doppler, que debe ser periódica de las arterias umbilicales. También había habido en casos estos en casos hospitalarios, había encontrado también manejo en casos de ambulatorios, en los pacientes que no tienen un factor de riesgo, o bueno, tienen una enfermedad de bajo riesgo, que se hacía principalmente un manejo ambulatorio, en las que se realizaban una evaluación ecográfica y también lo que es un comportamiento fetal y pruebas no invasivas. Ahora, hay algo importante que se dice que se recomienda que los corticosteroides prenatales para la modulación pulmonar se deben administrar a los embarazos complicados por la restricción del crecimiento fetal y riesgo de nacimiento antes de las 34 semanas de gestación. Es algo importante. Bien, aquí tenemos una ficha de lo que es, un esquema de lo que es el manejo. Podemos ver que en cuanto hay una sospecha de restricción del crecimiento fetal menor a 38 semanas, tenemos varios escenarios. En lo que es menor a 24 semanas, se puede realizar el parto si el estado materno lo indica. De lo contrario, se puede repetir lo que es la ecografía cada 3 a 4 semanas. En casos de que sea mayor a 24 semanas o menor a 24 semanas, debemos evaluar el estado materno, las comorbilidades. Se debe realizar lo que es la velocimetría Doppler, pruebas fetales. También hay que considerar lo que es los corticoides para la modulación pulmonar. También tenemos que considerar si el parto puede ser, considerar el parto en casos de que haya un flujo diastólico final invertido, rastreo fetal no tranquilizador, indicaciones de estado materno obstétrico que requieran parto. Si no hay indicaciones de parto inmediato, indicar la vigilancia fetal ante parto, prueba fetal regular, realizar semanalmente la velocimetría Doppler, el artero umbilical principalmente, la evaluación semanal de lo que es el líquido amniótico en busca de reducción en la cantidad de repetir la ecografía para el crecimiento fetal cada 3 a 4 semanas. En cambio, lo que es el crecimiento fetal, en caso de que se dé un crecimiento fetal, hay que continuar lo que es la vigilancia. En los casos de que no haya ninguno o un pobre crecimiento, se debe considerar lo que es el parto. Mayor a 34 semanas y menor a 38 semanas se debe evaluar lo que es el estado materno, las comorbilidades, se debe realizar una velocimetría Doppler de la arteria umbilical, las pruebas fetales, considerar lo que es el parto, si el flujo diastólico va a estar ausente o invertido. Hay que buscar hay que buscar la cantidad del líquido amniótico esté bajo, rastreo en un fetal no tranquilizador, indicación del que estado materno o obstétrico van a requerir lo que es un parto. Si no hay indicaciones de parto inmediato, se puede realizar lo que es la vigilancia fetal, la velocimetría Doppler, la evaluación semanal del líquido amniótico y en casos, por último, tenemos lo que es repetir la ecografía para el crecimiento fetal cada 3 a 4 semanas. En caso de que exista un crecimiento fetal, se debe realizar lo que es o continuar con la vigilancia
y si no, se debe considerar un parto. Y eso sería todo, doctora. Ujú. ¿Preguntas para su compañero? Doctora, yo tenía una duda, ¿podría preguntar? Claro que sí. Había leído que el meconio es como la primera evacuación del neonato. ¿Eso es verdad, doctora? La primera evacuación del Sí. neonato. El meconio es una evacuación del intestino, del contenido del intestinal del feto. Ya. Ah, ya, doctora. En casos de pacientes con sufrimiento fetal, hay una relajación de los esfínteres debido a la hipoxia y esta puede ser evacuada dentro de la cavidad abdominal, dentro del útero, ¿no? O cuando el feto tiene un sufrimiento crónico, también este se puede trastornar de color verdoso o amarillento, pero sí es un contenido del tubo digestivo. Muchas gracias, doctora. Tenía esa duda. Ujú. A ver, Willy, Doctora, yo dime. tenía otra pregunta. Nuestro compañero mencionaba esto o sea, los fetitos que a veces presentaban una proporción corporal asimétrica, no, Ujú. simétrica. Y bueno, yo le quería preguntar, no sé si usted había visto ese tipo de fetitos, porque como mencionó, ¿no? Las características a veces todo está igual, ¿no? A veces la masa cerebral no se forma totalmente porque va a estar en la misma proporción y aparte va a ser pequeño. Entonces estos fetitos tienen menor probabilidad a sobrevivir, ¿no, doctor? No, en realidad el retardo de crecimiento si está diagnosticado a tiempo y ese niño nace, obviamente tiene mecanismos compensatorios que pueden permitirle el embarazo hasta el final, ¿no? Y nacen de bajo peso, nacen pequeños, pero no, si no ha logrado comprometer sus capacidades, me refiero que cerebralmente no está hipóxico, pueden perfectamente ser niños normales, pequeños pero normales. Pequeños me refiero en tamaño y peso, ¿no? Pero si ha logrado el retardo de crecimiento ser muy crónico, no ha logrado desarrollar o madurar sus capacidades intelectuales, sobre todo la madurez cerebral, entonces estos niños sí pueden tener cierto grado de retardo, cierto grado de dificultad en memorizar o en el aprendizaje, ¿no? Que son niños que requieren mucha estimulación, ¿ya? Pueden ser simétricos, la cabecita estar en proporción al tamaño del cuerpito, así como mostró la imagen su compañero, son niños viejitos, nosotros los llamamos viejitos, ¿no? Tienen toda esa característica de la piel, ¿no? Arrugada, descamada, no hay tejido graso, es piel, etcétera. Entonces, esos niños, si sus capacidades mentales lo permiten, son niños que pueden desarrollarse bien. Pero cuando están muy hipóxicos, realmente sí presentan dificultades, ¿no? Pero en la gran mayoría logran sobrevivir. ¿Cuáles no logran sobrevivir? Aquellos que inician su proceso de retardo de crecimiento en gestaciones muy tempranas. Hablo de muy tempranas, alrededor de las 28 semanas, ¿ya? 28 semanas que la altura uterina ustedes miden 28 centímetros, 28 semanas. 34 semanas sigue midiendo 28 centímetros. La madre puede ser preeclámptica, puede ser diabética, puede ser también cardiópata o nefrópata o al tener o alguna enfermedad. Entonces, en ese caso, esos niños han estado muy larga data, o sea, mucho tiempo con hipoxia y su cerebrito empieza a desarrollar poco también. Entonces, esos niños sí muchas veces, solo con el trabajo de parto o solo por el hecho de estar tan hipóxicos, pueden ovitarse, se pueden morir dentro de la cavidad uterina. Y ahí llegan ovitados, o sea, llegan al trabajo de parto o llegan a la emergencia, no se mueve mi bebé, no se mueve, y la mamá y todo el mundo la revisa y ve y dice, altura uterina sigue siendo 28, o sea, nunca creció ese niño. Ya, y obviamente falleció, ¿no? O se obitó ahí adentro,
por el grado de hipoxia que estuvo mucho tiempo. Puede ocurrir eso, Nardi. Ok, doctora, muchas gracias. Sí. A ver, Willy, yo quería hacerte una consulta. Ha llegado a tu emergencia de tu hospital una paciente mujer de 28 años con un embarazo que ella te dice de 7 meses, ¿ya? Y casualmente el motivo más frecuente de consulta es esta paciente de 28 años, es una paciente indigente, paciente de la calle, de la gente que es paciente, vive en la calle, ¿ya? Y te dice, tengo embarazo de 7 meses y siento que no se mueve mi bebé, no percibe movimiento fetal, ¿ya? Entonces, que no refiere ninguna otra molestia, no hay dolor, no hay sangrado, no tiene fiebre, ¿ya? Y cuando llega la consulta, ¿qué es lo primero que vas a hacer con esta paciente, Willy? Doctora, sería lo que es, ¿cómo se mm, este, la frecuencia cardíaca fetal, tomarlo? Ya, está entre, pero vas a ir directo al examen físico. ¿Qué harás primero, Willy? Bueno, preguntarle a la paciente si acudía normalmente a sus controles prenatales. Ya, te dicen, no, doctor, he ido una vez cuando estaba de 3 meses. Y ahí me hicieron una ecografía. Después no he ido. Bueno, luego sería... ¿Qué más vas a indagar en esa paciente, Willy? Ahí está en mm, tu emergencia, tú tienes que hacer todo. ¿Cómo sería esto? Eh, ¿Qué se te ocurre preguntarle, Willy? pero si es su primer hijo, doctora, primer Ya, embarazo, sí. averiguarás. Es tu primer embarazo y te va a decir no, ya ha tenido otro, pero se murió en el parto. Este es el segundo embarazo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas averiguar? Si te está diciendo que no se mueve su bebé, ¿qué necesitas indagar en esa paciente? Ya te ha dicho, no está consangrado, no tiene fiebre, no ha perdido líquido. Mm, ¿Qué dato necesitas para confirmar la edad gestacional? Mire, mm, una ecografía, doctora. No, mm, pues sería la fecha última de menstruación. ya le preguntarás la fecha de última menstruación. ¿Ya? ¿Qué más? Funciona una ecografía, doctora. La ecografía, eso es algo que tú le vas a pedir, pero ahorita estás averiguando. Señora, ¿cuándo ha sido su último periodo? Te dirá, qué sé yo, ella cuenta en meses, ¿no? 7 meses de embarazo. Te dirá en octubre, el 10 de octubre, ¿ya? ¿Ha ido a su primer control prenatal? Sí, y ahí me hicieron una ecografía y tenía 3 meses, te ha dicho, ¿no? ¿Será importante que sepas esa ecografía? ¿Será importante para ti esa ecografía? Sí, doctora, sí es que el feto ha ido creciendo, ¿no?
Ya, pero ¿cómo esa puede ser? ecografía, ¿para qué te sirve, Willy? Con el 10 de octubre, ¿cuántas semanas de embarazo tiene tu paciente? Mm, Ayúdenle a su compañero, Nardi, ¿cuántas semanas tiene? Sería del 10 de octubre hasta ahora, ¿no, doctora? Para Claro, hasta hoy, que es 31 de marzo. ok. ¿Ya tenemos cuántas semanas, Willy? Alrededor de 25 semanas, doctora. Ya. ¿Qué dice Nardi? ¿Han aprendido a sacar la edad gestacional a partir de una fecha a la Mm, actual sin usar el gestograma? sí, doctora, se suman de acuerdo bueno, con el doctor García aprendimos de acuerdo a los meses, digamos el 10 de octubre, cuántos días quedan para terminar ese mes, 21, y luego vamos sumando de cada mes cuántos días tiene. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, Correcto. Y todo eso, toda esa suma lo dividimos entre 7 que tiene las exacto. semanas y tenemos 24.4 semanas. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, Willy ha sacado y tiene 24 semanas. Y te dice que su primer control ha hecho cuando tenía 3 meses. Willy, ¿por qué será importante averiguar la edad gestacional? mm, Willy, ¿por qué será importante indagar la edad gestacional? Doctora, es porque de acuerdo a la edad gestacional podemos saber, bueno, podemos también ver más o menos cuánto debería pesar el feto para esa edad gestacional, y ese es un dato que también nos va a ayudar con esto de los percentiles que nos mencionaba Kevin. Ya. Tiene una ecografía, dijo, de 3 meses que era del 30 de diciembre. Tienes al 31 de marzo 24.4 semanas y tienes que revisar a tu paciente. Armando, ¿qué es lo que vas a revisar en la paciente? Primero deberíamos evaluar el estado nutricional de la paciente, Ya, porque eso nos puede dar nos puede indicar, ¿no? Si en caso de que tuviese desnutrición, podría después podría tener problemas de crecimiento o problemas más graves, ¿no? Si ha sido crónico. ya. Después, Pero según el caso que yo le he dado a Willy, esta paciente de 28 años es una paciente de la calle, ¿no ve? Le he dicho. No hace controles rutinarios, o sea, ya tiene un factor de riesgo, ¿no ve? No hay control prenatal continuo. Si es de la calle, ¿ustedes creen que puede tener una buena nutrición? ¿Qué lo más dices, seguro es Willy? que no. Lo más probable es que no. Willy, entonces, ¿qué tengo que pensar en esa paciente?
Willy, Hola, ¿tú me escuchas? sí, dime. Eh, bueno, que en este caso sería bueno, llegaríamos a pensar que hay ser un retardo del crecimiento del feto. Ya. Ujú. Pero para Y confirmar eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya, tú sospechas, Armando sospecha que está desnutrida, ¿ya? Tú sospechas que hay un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no ves? Por el entorno, por el tipo de paciente, porque no ha hecho controles. Y para confirmar tu sospecha, para fundamentar tu sospecha, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? sería sacar el percentil doctoral, como nos mencionaba nuestro compañero. Ah, pero tú no vas a sacar el percentil, porque eso te lo van a dar en ecografía. Mm, Primero, entonces, ya has hecho la anamnesis, ¿no ve? Ya le hemos sí. preguntado. Le hemos preguntado su último periodo, le hemos preguntado que no hay un primer control solamente, que es de la calle, ya sabemos que no come bien. Entonces, pasamos a hacer el examen. ¿Qué examen, Willy? Físico. Exacto. ¿Y qué voy a buscar en el examen físico? mm, no sé lo que es. eh, ¿Cómo es esto? Mm, ¿Qué vas a ver en el examen físico, Willy? sería lo que es como es el tamaño o el fondo uterino, doctora. ¿Cuánto de tamaño ¿Ya? tiene? ¿Cómo se llamaba ese examen? Primero empezarás revisándola desde arriba, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Sí, Y viendo el peso, como dice Armando, para ver cuánto de peso tiene. Y resulta que es flaquita, flaquita, flaquita. Pesa 46 kilos y tiene una talla de 1,54. Tampoco es tan grande, es chiquita nomás. ¿Qué te dice el peso? ¿Confirma lo que dice Armando? sí, doctora. Confirma lo que dice Armando. Es una paciente desnutrida, ¿no ve? Bajo peso para su tamaño y está embarazada. Ya. ¿Qué otro dato? ¿Vas a hacer, qué se llamaba esas maniobras para revisar el abdomen? Mm, eh, Ay, ¿cómo se llama esto? Mm, ¿Han revisado barrigas? ¿Les ha tocado alguna revisión de alguna embarazada? No, Todavía no, doctora. doctora. No, no les ha tocado. Todavía No. no. Pues una vez iniciado el examen físico, le voy a revisar los mucosas, voy a revisar el cuello, voy a revisar las mamas de la paciente y paso a hacer las maniobras de Leopoldo para revisar el abdomen. ¿Ya? ¿En qué consisten las maniobras de Leopoldo, Willy? Eso han tenido que haber llevado la anterior práctica. no recuerdo, doctora. Marlene, ayúdale. Ya. El polo que está ocupando el fondo uterino. Puede ser cefálico o puede ser pélvico. El polo que esté ocupando el fondo uterino. Ya. La segunda maniobra.
Ya. No, ahí te corrijo, Marlene. La tercera maniobra es para ver qué polo del feto está ocupando la pelvis, el estrecho de la pelvis, el polo del feto que está ocupando, está en relación con el estrecho superior. Porque el encajamiento es la cuarta maniobra, ¿ya? Las tres primeras, como has descrito, y está correcto, se las realiza mirando a la paciente. Ya yo le estoy mirando y le estoy revisando el fondo uterino, lateralizo para ver el dorso del producto y con una sola mano abajo la pelvis sobre la sínfisis del pubis para ver qué polo está ocupando esa referencia anatómica. Y la cuarta la hago mirando a sus pies, me doy la vuelta y con las dos manos cubitales voy buscando. ¿Ya? ¿Por qué le hago esa pregunta a Willy? Porque va a ir a revisar a esta paciente y con la primera maniobra y la segunda ya tiene que tomar la altura uterina. ¿Ya? Tu altura uterina que has tomado, Willy, para esta tu paciente es de 20 centímetros. ¿Ya? 20 centímetros, nada más. El producto está pélvico de dorso izquierdo. ¿Qué haces ahora, Willy? Mm, sí. ¿Por qué vino tu paciente, Willy? ¿Recuerda? Hola, hola. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, No vino porque no, su feto no presentaba movimientos. porque ella no sentía que se movía su bebé. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ya le has medido la altura uterina y mide 20 centímetros. Te he dicho, está pélvico de dorso derecho. Ahora, ¿qué haces? Mm, Vamos. sería sacar la ecografía, doctora, o mandar a realizar la ecografía. No, Willy, primero, si te está diciendo que no se mueve, ¿qué tienes que buscar en ese feto? Mm, mm, eh, Armando, ¿qué hago con ese feto? Doctora, mm, podríamos evaluar si el feto realiza movimientos ¿Qué fetales más? y, bueno, aunque dijo que no presenta. Después podríamos, ¿cómo se llama esto? Realizar una eh, no, cardiotocografía. Se puede hacer una cardiotoco, pero antes de hacer la cardiotoco, ¿qué tengo que buscar? La frecuencia cardíaca fetal. Tengo que buscarle la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Kevin, ¿dónde le buscaría la frecuencia cardíaca fetal? Si está pélvico, 20 centímetros apenas y de dorso derecho. Kevin,
¿Cuáles son los puntos de referencia para buscar la frecuencia cardíaca fetal en un feto cefálico? Marlene, ¿me puedes ayudar? De una línea que trazas del ombligo a la espina ilíaca de la madre. ¿No ve? Es una línea. Del ombligo a la espina ilíaca materna. Divido en tercios y en el tercio medio voy a localizar la frecuencia cardíaca fetal cuando el feto está cefálico. El lado donde está el dorso es derecho, entonces al lado derecho, pero estoy hablando de un cefálico. Si fuera pélvico, tengo que buscar por encima del ombligo, la misma línea que va a ir del ombligo, pero al reborde costal de la madre. Igualito en tercios y ahí voy a localizarlo. ¿Ya? Va a buscar Willy. No hay frecuencia cardíaca fetal, Willy. No encontraste. ¿Qué sospechas? Bueno, que el feto probablemente esté muerto, doctora. Ya, probablemente esté fallecido. Entonces, tienes tus diagnósticos. ¿Cuál era tu primer diagnóstico, Willy? Es de trazos de crecimiento uterino, doctora. Antes. Empecemos por el principio. Y acostúmbrense a hacer eso. Gestas. Pero gestación sería la segunda, doctora. Ya. Tiene un parto previo, Eh, hemos dicho, ¿no ve? sí, Ya, entonces gestas 2 para 1, ¿sí? Ya, segundo diagnóstico. como retardo de crecimiento uterino. No, pues primero tienes que decirme que está Ah, embarazada, Willy. sí, perdón. Ya, entonces, Sería gestante de 24.4 semanas. perfecto. Tercer diagnóstico. Eh, es retardo de crecimiento uterino, doctora. Ya, esta vez sí, retardo de crecimiento. Para decirme retardo, ¿en qué te has basado? ¿Qué has Eh, encontrado para decirme este es un retardo de crecimiento? bueno, conocimos que la paciente estaba desnutrida principalmente, no acudía a controles prenatales. Ya, pero eso el que no vaya a controles no te diagnostica retardo, ¿no ve? La Sí, desnutrición de la paciente, sí. Ya, ¿qué más? el tamaño del fondo uterino, doctora. Tamaño uterino, ya. ¿Qué más? Eh, Que ya lo luego, ¿qué dijiste. más? Ya lo dijiste, la desnutrición de la mamá. Sí. Ya, el tamaño uterino, la desnutrición de la mamá, las 24 semanas y lo que has revisado te hacen sospechar de que es un retardo de crecimiento. ¿Cuál es tu cuarto diagnóstico? Mm, que hay, como decir, ausencia de, como decir, mm, la De latidos frecuencia. fetales, Sí, ¿ya? Como hay ausencia de latidos fetales, pero diagnóstico no es ausencia de latidos fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? sería probablemente el feto esté muerto, doctora. Pero no puedo poner probablemente estar muerto, ¿no ve? Ni Eh, diagnóstico. ¿Cómo se llama eso? Óbito fetal, Willy. está bien. Posible óbito fetal, ¿no ve? Y lo último que ya hemos repetido hasta el cansancio, la desnutrición de la madre. Ahora, con todo esto, recién le voy a pedir sus exámenes. ¿Qué exámenes voy a pedir, Willy? La ecografía, doctora. Ecografía. ¿Qué tipo de El ecografía? Doppler sería en este caso, doctora. Es una ecografía Doppler, ¿no? Puedo pedir obstétrica Doppler, le van a hacer las dos. La obstétrica solamente mide, evalúa al feto, el tamaño, la cabecita, dónde está la placenta, el líquido.
La Doppler recién les va a evaluar los flujos a nivel de las arterias umbilical, cerebral media, etc. Entonces, ecografía obstétrica y Doppler. Son dos al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más, Willy? Vamos, Armando, ¿qué más? ¿Qué pedimos? No se le escucha, doctora. Oh, pero podremos pedir lo que son pruebas de exámenes de laboratorio, como habíamos sospechado de que está desnutrida, posiblemente pueda tener anemia, quizá entonces hay que pedir un hemograma, hay que ver si tal vez está cursando con alguna infección, ¿no? Para ver los leucocitos, también la glicemia o las pruebas de función renal, pruebas de función hepática, quizá es una bebedora crónica, ¿no? Entonces, por eso la prueba de función hepática, tal vez es una nefrópata, quizá, porque nos dicen lo que es el antecedentes bueno, procedencia, de vivir en la calle, ¿no? Ahí puede estar susceptible a varias cosas, ¿no? Ya, entonces pedimos pruebas de laboratorio. ¿Y las pruebas de laboratorio se escucha? Ahora sí. Sí, doctor. Las pruebas de laboratorio, como dice su compañera, van a ir orientadas a buscar la causa. Como ha explicado su compañero en la exposición, ustedes tienen que buscar la causa. Pedirán hemograma, pedirán perfiles tiroideos, pedirán urocultivo, pedirán todo el TORCH para ver que esta paciente no tenga infecciones que esté provocando esto, ¿ya? Pedirán, es paciente de la calle, proteínas para ver, obviamente debe necesitar, con ese peso no sabemos por demás que está desnutrida, pero necesitamos ver en el laboratorio. ¿Qué tipo de pruebas involucra el TORCH, Willy? ¿Me escuchas, Willy? ¿Podrías repetirme, doctora? No te ¿Qué escuché. pruebas es el TORCH? ¿Qué pruebas se solicita cuando hablamos de examen TORCH? Es una serie de exámenes. Ay, hemoglobina. Hemograma, hemoglobina, grupo ya hemos dicho, orina también ya hemos dicho. Willy, necesitamos saber qué pruebas son el TORCH. ¿La T qué es? Toxoplasma, creo que es, doctora. Ya. Toxoplasmosis, ya. ¿Qué más? TO es toxoplasmosis. La R era rubiola. Ya. Doctor Chagas es el otro, ¿no? Chagas, ya. Citomegalovirus y Mm, una S final. No, entra herpes, pero por la H, ¿no? Y la S final, torch. Sífilis, doctora. Sífilis, correcto. Eso es el torch. Y yo tengo que pedir en toda embarazada. Como dijo su compañera, puede ser anémica, por ahí tiene sífilis, tiene además toxoplasmosis, es paciente de la calle, puede tener todo eso incluso. Y lo último, VIH de remate. ¿Ya? No se olviden, VIH entra junto con el TORCH en toda embarazada, hasta para protección de ustedes que van a revisar a la paciente. ¿Ya? ¿Se entendió la evolución de un caso en una paciente que va a consultar? ¿Se entendió? sí, doctora. Willy,
Willy, Sí, sí, doctor. ¿hay alguna duda? No. Entonces, la secuencia de evaluación del caso que les he mostrado es como el ejercicio que hemos hecho. Es un caso clínico. ¿Qué hacen ustedes? Llegar a un diagnóstico con todos los datos que ustedes van a analizar. Con todo lo... Ella ha venido solo porque no se movía su bebé. Y ya ves que ustedes han encontrado un montón de cosas más porque han ido indagando, preguntando para llegar al diagnóstico, para que su diagnóstico esté fundamentado. Tiene desnutrición, ¿por qué? Porque tiene bajo peso, porque para su talla ese peso no va, porque su percentil está por debajo su peso está por debajo de un percentil aceptable. Tiene retardo de crecimiento, porque para edad gestacional tendría que medir tanto, porque ese bebé está pequeño, porque la mamá es desnutrida, y la ecografía, y encima no se mueve el bebé, ¿no ve? Y la ecografía va a ir a confirmar todo eso. Pero ustedes con la historia clínica, con la enfermedad actual y los antecedentes, tienen que llegar a un diagnóstico o posibles diagnósticos, ¿no? Doctora, nos había mencionado que un motivo de consulta frecuente es ausencia de movimientos fetales, ¿no? Sí. Y otros motivos, doctor, que eso yo no he podido encontrar, ¿no? A veces... Las mamás simplemente porque no se mueve su bebé, es un motivo muy frecuente. La otra posibilidad es cuando ellas van rutinariamente al control y ahí en el control tú verificas que, por eso es que en cada control prenatal hay que evaluar peso, hay que evaluar índice de masa corporal, presión, signos vitales, evalúas el desarrollo o el crecimiento uterino con la altura uterina y de acuerdo a la edad gestacional esta tiene que irse incrementando. Entonces en el control tú puedes encontrar que su altura uterina no aumenta, que sigue, como en este caso, 20, 20, 20, sigue 24 semanas, 26 semanas, 28 semanas y sigue midiendo 20. Entonces ahí tiene que llamarte la atención. El otro parámetro es que tampoco la paciente sube de peso, sigue pisando 46, a veces 45, 47, 48, otra vez 46, entonces son fluctuaciones de peso que te pueden hacer sospechar. Y obviamente ahí ya tienes que pedir, ¿no? Ves que en los dos controles no subió de peso, la altura uterina no va aumentando, algo está pasando. Pide una ecografía Doppler. ¿Alguna otra pregunta para que pasemos al siguiente tema? Doctora, una pregunta más Dime, Nardi. respecto a la paciente que, bueno, que el anterior caso que yo tenía, que esa paciente bueno, era diabética y tenía muchas complicaciones, pero su motivo de consulta ha sido ¿no? Ausencia de movimientos fetales. ¿Y cómo ha nacido el bebé? ¿Ha tenido bueno, ha tenido... El bebé ha nacido con una cardiopatía hipertrófica diabética, ha ido a neonatología, la mamá se ha controlado sus abscesos, porque estaba con antibiótico, pero el niño sí tiene su problema de cardiopatía, que es a causa de la diabetes de la mamá, ¿no? Pero está vivo, porque tiene antecedente a los otros que fallecieron, ¿no, Nardi? Sí, exacto, 2 óbitos tenía. Exactamente. Era un caso de su compañera, que seguramente lo va a presentar en un momento. Aunque estás preparando el caso para el jueves, ¿no, Nardi? Sí, doctora, no sé, eso también le quería preguntar porque me dio otro caso, pues, ausencia de los datos, porque no pude... Te faltaban muchos datos para analizar. Sí, sí, ya me acuerdo. Ya. No, vamos a presentar el otro nomás. Ya, está bien. ¿Ya? Porque no llegábamos a diagnósticos muy concretos con los datos que tú tenías. ¿Hay más preguntas? No hay preguntas. Pasamos al siguiente tema. Sufrimiento fetal. ¿Quién le toca? Mi doctora, ahorita lo Ya. comparto.
Ahora sí. Y ya, voy a presentarles el tema de sufrimiento fetal agudo. Sí, ok. Vamos a empezar. El sufrimiento fetal se define como la situación permanente o transitoria de etiología diversa, caracterizada por hipoxia, acidemia y otras anomalías de la homeostasis, donde el compromiso es básicamente celular. El sufrimiento fetal solo puede clasificar en tres, ¿no? El agudo, el crónico y el crónico reagudizado. Un poquito del crónico voy a definir como la que se presenta a lo largo del embarazo. Por lo general se relaciona a insuficiencia placentaria, secundaria a alguna enfermedad de base, podemos decirlo, ¿no? Recurrente como la diabetes, lo que provoca un aporte insuficiente de forma prolongada de nutrientes necesarios para el desarrollo del feto. Aquí voy a mencionar es la fisiopatología, es un resumen es un cuadrito muy lindo que saqué del libro donde explica la fisiopatología, donde primero va a haber una reducción del flujo de sangre del feto, como consecuencia va a haber una disminución del oxígeno, del aporte de oxígeno al feto, y se va a ver afectado el intercambio intercambio gaseoso entre la madre y el feto. Como consecuencia tiene dos, ¿no? Va a haber una hipercalemia, un aumento del dióxido de carbono en el feto y una disminución del oxígeno, lo que va a provocar una acidosis respiratoria. Y esto va a llevar a una hipoxia, donde va a haber un consumo de oxígeno, va a haber una disminución, ¿no? Como resultado, va a haber una disminución del consumo de oxígeno fetal, y esto va a llevar a se va a producir una bradicardia severa, y a la vez va a haber una hipotensión arterial. Como consecuencia va a tener una disminución de la perfusión tisular y una disminución de la oxigenación vital a distintos órganos. Por otro lado, va a haber la hipoxia va a llevar a un aumento de hidrógeno y más también el aumento de CO2 va a llevar a lo mismo, ¿no? Que va a haber un incremento del hidrógeno, y que va a llevar como consecuencia, se va a producir un incremento de producción de bicarbonato, que va a elevar el pH, los valores de pH, y esta va a producir una depresión, depresión nerviosa en el centro respiratorio, que esto va a ocasionar una relajación del esfínter anal y la liberación o expulsión de meconio al líquido amniótico. Esto es muy peligroso porque va a haber una aspiración de del meconio, del líquido amniótico, produciendo una asfixia en el feto. Por otro lado, también la hipoxia va a llegar a desencadenar como va a haber un consumo o una déficit de oxígeno, el organismo o las células van a pasar, ¿no? de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, y esto va a liberar, va a producir mayor cantidad de ácido láctico, y se va a producir el segundo problema, ¿no? Que es una acidosis metabólica. Todo este conjunto va a llegar o puede desencadenar una muerte fetal intrauterina. Bueno, eso lo saqué del libro, ¿no? Pero es un poco más resumido. Más resumido se puede dar, ¿no? En el sufrimiento fetal agudo va a haber una disminución de oxígeno, que esto va a causar un daño celular en todo el organismo. Y para esto, para obtener energía, las células pasan del metabolismo aeróbico al anaeróbico, lo que les había dicho, ¿no? Que va a tener como consecuencia se va a producir una acidosis respiratoria por el aumento de dióxido de carbono, y una acidosis metabólica por el aumento de ácido láctico, que van a llevar a una lesión tisular y una mayor gravedad en el sistema nervioso central, o
o en el peor de los casos, la muerte fetal, si no se hace nada, ¿no? Entonces, para esto va a haber mecanismos compensatorios. Primero, en el lado materno vamos a encontrar un aumento del flujo uterino, una hiperventilación materna, y se va a producir un aumento de la excreción renal de ácidos inorgánicos, como es el ácido láctico y la cetoacidosis. Esto es muy importante porque se dice que la acidosis es un problema más grande incluso que la hipoxia, porque se liberan o se desencadena la liberación de enzimas que podría ser más peligrosas para el feto y hasta para la madre, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, con el feto, una respuesta fetal a la hipoxia, el feto va a realizar va a haber dos respuestas en el feto. Primero, una hemodinámica, donde va a haber un flujo distributivo centralizado, donde va a priorizar los órganos vitales y se va a producir una vasodilatación en estos, va a haber una vasoconstricción en el resto de los órganos. Y en cuanto a su respuesta metabólica, va a haber una respuesta metabólica que va a proteger la vitalidad celular, ¿no? Esta va a haber una disminución en la tasa metabólica del cerebro. Esta va a recurrir a otras fuentes de energía como el lactato y las cetonas. La hemoglobina fetal en acidosis va a liberar un extra de oxígeno en los tejidos. Esto es un mecanismo compensatorio del feto, ¿no? ¿Y qué pasa si, o sea, esta es una evolución de la hipoxia en el feto, donde va a pasar de no estar hipóxico a una hipoxia leve temprana, sin daños. Después va a haber una hipoxia moderada, donde ya se va a pronunciarse, ya se va a presentar la acidemia y la disfunción multisistémica. Una disfunción, se dice que el tratamiento el manejo debe estar entre estas dos etapas, porque después se va a producir una hipoxia severa y va a haber un daño irreversible y falla multisistémica, donde si se realizara el tratamiento en esta etapa, las secuelas van a ser muy graves y puede ser igual o no que una muerte, no que un óbito perinatal. O sea, esto va a llegar como resultado si no se hace nada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas hay de parte del niño, donde puede haber una prematurez, malformaciones congénitas, el niño puede presentar anemia, causas maternas, tenemos una toxemia, un consumo de drogas y alcohol, donde va a provocar una toxemia, diabetes, y puede haber una infección, un trabajo de parto normal, hipotensión, que pueden desencadenar también este cuadro. En cuanto a Aclarando, Armando, la toxemia está referido a los síndromes hipertensivos del embarazo, preeclampsia y eclampsia. Está bien, doctor, perdón. Está bien. Bueno, en causas de la placenta, o de origen de la placenta, vamos a tener una placenta previa, puede haber un desprendimiento normoplacentario, desprendimiento de la placenta, pero creo que no inserta. Sí, ¿cierto? Y causas de origen, o sea, que se origina en el cordón umbilical, puede existir un prolapso del cordón, como se ve aquí en la imagen, o también puede haber, ¿no?, nudos del cordón, donde, bueno, van a ocasionar que no haya un flujo adecuado de la madre al hijo, y como consecuencia todo lo que ya les he mencionado, ¿no? Bueno, en cuanto a manifestaciones clínicas, se va a presentar una disminución de los movimientos fetales, que, bueno, estos normalmente se sienten por la madre, ¿no?, como en el caso anterior. Puede haber una aparición de meconio en el cordón umbilical, puede existir acidosis fetal, también se va a presentar signos cardiotocográficos, como un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, esto dependiendo en qué etapa se encuentre, ¿no?, la hipoxia o el cuadro, especialmente durante una contracción. Esto es muy importante, ¿no?, porque aquí ahí es donde más marcado va a estar el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca.
Después va a existir niveles elevados de lactato en la sangre fetal, que indica que el bebé ya presenta una acidosis láctica. Cuanto a métodos diagnósticos, existen varios métodos diagnósticos, entre los cuales se utiliza, o sea, en el preparto se puede utilizar un perfil biofísico que es muy importante. Más adelante les voy a explicar cómo se realiza o más o menos qué parámetros se utilizan. Un ultrasonido Doppler, que es muy importante, ya también lo hemos hablado hace un momento. El monitoreo fetal no estresante y el monitoreo por contracciones uterinas también se lo realiza, pero vamos a hablarlo primero en primera instancia. En el intraparto, en cambio, vamos a realizar, ¿no?, un monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, una auscultación intermitente también de esta. Vamos a siempre solicitar una oximetría del pulso fetal, el pH, vamos a medir el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal. Y bueno, en el posparto ya tenemos, ¿no?, podemos evaluar, o sea, ya se lo evalúa como a un niño, ¿no? Se le evalúa el Apgar, una gasometría de cordón umbilical, pruebas neuroconductuales, donde esto es muy importante para ver si ya presenta o no problemas neurológicos, ¿no? El perfil biofísico va a medir ciertas variables como los movimientos respiratorios, movimientos fetales, el tono fetal, la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal y el líquido Armando, me amniótico. gustaría que esto no lo ahondes mucho, porque es Está bien, parte del otro tema de tu compañero, no, está bien, doctora. ¿ya? Ya, Pero sí se hace ecográficamente, doctora, está bien. ¿ya? Bueno, en cuanto al manejo, vamos a realizar dos acciones, ¿no? Primero, vamos a hacer una reanimación fetal intrauterina. Es muy importante que la paciente, ¿no?, se encuentre en una posición de cúbito lateral izquierda, donde va a liberar los vasos sanguíneos y va a mejorar la perfusión sanguínea de la madre al hijo. Es muy importante, ¿no?, el colocar la vía endovenosa para la hidratación, que esto puede ayudar bastante al feto. También vamos a hacer un control de las funciones, de las funciones vitales maternas y el control de latidos cardíacos del feto. Hay que disminuir la contracción uterina. Es importante porque bueno, en caso de que, por ejemplo, algunas madres estén utilizando o se les esté administrando oxitocina, se dice que hay que parar, ¿no?, porque podría complicar el caso. También hay que corregir factores maternos. Esto es muy importante cuando el origen principalmente es materno, ¿no? Y hay que realizar una vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal. También es muy importante la administración de oxígeno húmedo a la madre. Bueno, eso en cuanto a la reanimación fetal intrauterina. Y se dice, ¿no?, que se debe extraer el feto y tratarlo como recién nacido, pero esto es siempre y cuando el feto esté recuperado. Hay que extraer el feto normalmente por la vía más rápida. Normalmente se debe realizar una cesárea, a no ser que haya una facilidad o hayan condiciones favorables para un parto, pero normalmente se realiza una cesárea. Bien. Solo una consulta, Armando. Tú has Sí. hablado de un sufrimiento fetal agudo. ¿Y en un crónico la característica del meconio va a ser el mismo? No, doctora, el color cambia. En Ay, el no, agudo es qué color. en el agudo era color amarillo. Bueno, ay, no me acuerdo, solo recuerdo que el color cambiaba, doctora. Voy a revisar eso, no me acuerdo. En el agudo es un verde, como puré de arvejas. Ah, ya, doctora. Un verde más verde menos verde sigue siendo verde.
En el crónico es amarillo porque ese meconio se oxida en el líquido amniótico, entonces queda amarillo. Ah, ya. Ya. Lo Ahora, reviso. un crónico reagudizado es un tono verdoso y amarillento, y además el niño ya cursa con oligohidramnios, o sea, el líquido amniótico baja en volumen. Por esa fisiopatología que tú has mostrado, que te acuerdas que hace rato también hablábamos del retardo de crecimiento, también era una hipoxia, pues los retardos de crecimiento van acompañados también de un sufrimiento fetal, ¿ya? Crónico, a veces hacen un sufrimiento fetal agudo. Pero principalmente esto es para enfocarnos al siguiente tema, que el siguiente tema ya nos va a permitir evaluar cómo puedo detectar el sufrimiento en mi embarazada o en mi paciente en trabajo de parto. ¿Ya? Es un preámbulo. El sufrimiento fetal, como si en tal, tienes que buscarlo. El sufrimiento fetal no te va a dar datos clínicos a la mamá. Lo máximo que podría ella referirse, mueve, vive, sí, parece un poquito menos que antes, o sea, pero esa percepción de movimiento antes más y ahora menos no es muy captada por las pacientes. A no ser que sean esas pacientes primigestas que están, ¿no?, pendientes todo el rato, se mueve, no se mueve, está aquí, está allá, dónde se ha acomodado, ahí están, ¿no?, al pendiente, pero después no es muy perceptible la clínica, la manifestación clínica, ¿ya? El sufrimiento fetal hay que buscarlo, hay que indagarlo y hay que diagnosticarlo con las pruebas que enseguida vamos a ver. No sé si hay preguntas al caso. ¿No? Doctora, bueno, una consultita. Yo vi esto de, a ver, cuando hablábamos de sufrimiento fetal agudo, habían unas ciertas pruebas a realizar y una decía evaluar el equilibrio ácido-base. Muchas veces hay acidosis en estos bebés, pero, o sea, así es, ¿no? Si siguen, ¿esta prueba es invasiva o cómo se la realiza esto para evaluar esta? El pH del cuero cabelludo, Nardi. Sería como que Es literal, o sea, invasivo. Claro, invasivo, pero ¿no? es que no lo vas a puncionar al bebé que no está en trabajo de parto. Habitualmente la evaluación del pH de cuero cabelludo debería hacerse en paciente en trabajo de parto, no en una paciente que no está en trabajo de parto. Para eso hay otra prueba que ustedes han visto ya de inicio y lo ha descrito muy bien su compañera cuando ha expuesto. ¿Cuál era? Que te daba parámetros de sufrimiento fetal e hipoxia en la arteria cerebral media, ¿se acuerdan? La ecografía Doppler es altamente sensible para diagnosticar. ¿Se acuerdan? La arteria cerebral media reducía sus flujos cuando había hipoxia, cuando el feto estaba hipóxico. Reducía el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque ya no orina, justamente por esa redistribución que hace para mantenerse vivo. Entonces, la ecografía Doppler es una excelente herramienta de tamizaje de sufrimiento fetal, agudo o crónico, de Sí, acuerdo a la evaluación que haya en los flujos, en la cerebral media y en la umbilical. sí, precisamente yo expuse, pero esto, o sea, no me podía imaginar esto del cómo va a funcionar entonces por eso le preguntaba, ¿no? No, está descrito, sí, como una prueba, pero en pacientes en trabajo de parto. Cuando ya están con bolsa rota, cuando están con la cabecita ya casi en el segundo plano, ahí podría ser, pero en otra instancia no. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿No hay más dudas, chicos? Entonces, Marlene, nos explicas cómo hacemos nuestra evaluación para saber si ese feto no está hipóxico, se nos va a morir, se nos va a vomitar en pleno trabajo de parto o se nos va a morir al nacer.
¿Nos enseñas, por favor? Sí, está visible.
Bien, Marlene, entonces esa es una breve explicación. De todos estos métodos, el que habíamos completado ya anteriormente era la ecografía Doppler.
pero no le vamos a hacer un ecodoppler en trabajo de parto, un poco difícil, tal vez en el materno, ¿no? Porque tenemos a mano el ecógrafo. Pero cuando ustedes estén en trabajo de parto en sus centros, no van a tener ecografía Doppler. Pueden tener un cardiotocógrafo y ahí el registro les tienen que saber interpretar cómo se lo realiza. Por ahí no tengo un cardiotocógrafo, Marlene, ¿qué hago? ¿Qué hago, Nardi? ¿Tú qué opinas? Doctora, ay, no recuerdo el nombre, pero hay unos aparatitos que inclusive tienen los centros de primer nivel. Todos los centros tienen. Sí, y con ¿Pero estos cuáles son? ay, solo que no me acuerdo. Tienen, o sea, evalúan la frecuencia cardíaca fetal y esto quizá bueno, eso tengo entendido, ¿no? Hay unos aparatitos, no recuerdo su nombre, doctora. Tenemos que saberlo, ¿no? Willy, ¿tú recuerdas cómo se llaman los aparatitos? No, doctora. ¿Con qué escuchas la frecuencia cardíaca fetal? Porque les va a decir su enfermera, ¿qué le pasó, doctora, para que revise a esa mamá? Armando, ¿qué se llama? No recuerdo. No. Mañana los voy a poner a escuchar fetocardias ahí en dilatantes, antes de que entren a la cirugía. Y luego vamos a cambiar, mitad y mitad, vamos a hacer eso. Cardiotocógrafo, ¿ya? Es el que registra las contracciones y la frecuencia. Y el que solo escucha la frecuencia, ecodoppler o ecosón si quieren. Las enfermeras lo conocen como ecosón. Entonces, ¿qué voy a hacer si está en trabajo de parto mi paciente, Kevin, y tengo que escuchar la frecuencia cardíaca fetal? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber? No tengo cardiotocógrafo en mi centro, solo tengo ecosón. Utilizar lo que es el ecodoppler, doctora. ¿Ecodoppler? Ecosón. Ecosón, es verdad, perdón, doctora, disculpe. Ya, utilizar el ecosón, pero voy a escuchar, pero ¿cómo voy a escuchar? ¿En qué momento voy a escuchar? ¿Cómo es, Marlene? ¿En qué momento escucho? ¿Nadie ha visto en trabajo de parto hacer la evaluación? Solo pudimos entrar a cesáreas, pero no, No pudieron ver trabajos de parto. doctora. Cuando ustedes estén en su centro de salud, van a tener a su paciente que controlarle la dinámica uterina en trabajo de parto y hacer el control o el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal lo van a hacer cada 30 minutos.
o sea que 30 minutos voy a controlar 10 minutos las contracciones, ¿ya? En esos 10 minutos voy a registrar cuántas contracciones tiene. Y ese mismo momento que yo hago el conteo de las contracciones, también hago el control de la frecuencia cardíaca fetal. En contracción, ¿cuánto está la frecuencia? En relajación, ¿cuánto está la frecuencia? Y eso voy a ir a registrar en una hojita que se llama partograma, donde ustedes van a ir registrando cada hora ya la evolución del trabajo de parto, la frecuencia cardíaca fetal y la dilatación y el descenso de la presentación. ¿Han visto una hojita de partograma? No, doctora. Cuando llevaron trabajo de parto, No, creo que no. ¿han visto lo que era el MATEP? ¿Solo qué? Perdón, Marlene. Nada más. Pues involucra todo eso, trabajo de parto. Es la evaluación que se hace. Ya, mañana nos vemos temprano en sala de armados y adentro a las 8:15 de la mañana. Y ahí vamos a revisar el partograma, vamos a revisar el MATEP y ojalá tengan paciente en trabajo de parto. ¿Ya? Sí, doctora, está bien. Está bien, doctora, gracias. Se llevan lápices, lápiz y borrador para hacer un ejercicio allá. Está bien. ¿Ok?